Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos con nosotros a un invitado de auténticamente de lujo como es Daniel Lacalle. Hola Daniel, ¿cómo estás? Me encantado de estar con todos vosotros, un placer para mí. Muy bien. Tenemos la suerte, la enorme suerte de que vamos a ser, no sé si de los primeros canales o el primero, que va a venir Daniel a contarnos su nuevo libro, Haz crecer tu dinero. Y vamos a empezar por presentar a Daniel por si algún extraterrestre que está viéndonos no sabe quién es Daniel Lacalle, ¿no? Vamos a hacer una pequeña semblanza de su currículum vitae, aunque te digo, Daniel, que es difícil resumir tu currículum, ¿eh? Así que Bueno, vamos a hacer un pequeño intento. Bueno, Daniel es doctor en economía, profesor de economía global y además gestor de fondos de inversión. Es economista jefe en Tresis, gestor del fondo Adrisa Global, miembro del consejo asesor de la Fundación Rafael de Espino, profesor en el Instituto de Empresa, profesor del Instituto Mises y muchas más cosas que podría contar, pero yo creo que no merece la pena. También Daniel es autor de libros que alguno inclusive hemos comentado en Locos de Wall Street, como Nosotros los Mercados, que Edgar hizo una pequeña semblanza. Y Daniel, la primera pregunta es obligada. ¿Cómo le aconsejas a nuestros seguidores que hagan crecer su dinero? bueno, lo primero que hago en este libro es recopilar la experiencia con grandes gestores de todo el mundo y es un homenaje a los gestores en general, a todos los que, como vosotros, estáis pues luchando cada día por batir a la inflación y generar un poco de rentabilidad. Entonces, obviamente, el libro lo primero que le explica al inversor es que tiene que conocer su perfil de riesgo, ¿verdad? Yo creo que esto seguro que lo comentáis con mucha regularidad, que la gente muchas veces piensa pues que generar rentabilidad es exactamente igual para todo el mundo y que todo el mundo tiene la misma tolerancia a la volatilidad y al riesgo, y no es así, ¿verdad? Entonces, lo primero que hago es explicar la importancia de conocer bien tu perfil de riesgo y tu plan para tener qué es lo que quieres hacer con tu dinero y entonces crear un plan para poder batir a la inflación, poder generar una rentabilidad consistente y distintos instrumentos para hacerlo, ¿no? El libro trata pues desde renta variable a renta fija, criptomonedas, etcétera, etcétera. Espero que sea del interés de los que nos están viendo. Ujú. Tenemos con nosotros también a Edgar, que es gestor de fondos reciente. Y bueno, precisamente lo que estás comentando, Daniel, ahora tienen los gestores un reto por delante, porque claro, tienen que no solo conseguir rentabilidad, que ya per se en los mercados estamos viendo que no es fácil, sino además batir a una inflación que, bueno, ya de coyuntural parece que nos vamos olvidando, ¿no? Entonces, doble reto, ¿no, Daniel? Yo creo que doble reto y además complicado porque venimos de un año, el año 2021 y también el 2020, en el que las rentabilidades han sido muy altas y las valoraciones son muy exigentes. Entonces, es muy difícil adicionalmente porque las personas que estiman pues que es una época de alto riesgo, pues está viendo cómo los bonos caen, ¿verdad? Y a la vez las personas que ven pues que la inflación es muy elevada están encontrando en la renta variable un enorme nivel de volatilidad. Entonces es muy complejo. Eso es lo bueno, eso es lo que yo creo que no existe ningún gestor que se queje cuando las cosas son difíciles y yo creo que, bueno, pues ahí es donde merece la pena encontrar las grandes oportunidades que encontraremos para los próximos 15, 20 años. O sea, es en periodos como estos gente llama de incertidumbre, ¿verdad? En los que los inversores encuentran esas joyas en las que se generarán rentabilidades superiores durante los próximos 5 o 10 años. Ujú. Bueno, pues Daniel, tenemos también con nosotros, aparte de Edgar, que lo conoces perfectamente, a Che, que es doctor en economía. Entonces yo creo que Che, Edgar, lo mejor es que
hagamos un debate, que le preguntemos, ya que tenemos una personalidad como Daniel, pues por temas económicos que preocupan a toda la ciudadanía, ¿no? Como pueden ser la inflación, como puede ser a las 8 qué dirá Powell, que está todo el mundo pendiente. Pues no sé si tenéis alguna pregunta en cartera para hacerle a Daniel, aprovechando que lo tenemos con nosotros. Bueno, yo sí que tengo una pregunta y sabiendo que Daniel es un gran experto en energía, ¿no crees que es el momento para invertir en los sectores energéticos, ¿no? En tu gran libro, La madre de todas las batallas, lo explicaste muy bien el anterior ciclo, ¿no? Y ahora estamos precisamente en un ciclo que sería un poco lo contrario, ¿no? Entonces el petróleo estaba destinado a bajar y ahora el petróleo está casi como destinado a mantenerse en un nivel alto, a pesar de que el mercado seguramente esté descontando que estos niveles del petróleo son pasajeros, cuando si miras datos de oferta y demanda, pues podría indicar de que no es así, ¿no? Y que lo peor no lo hemos visto todavía. No sé qué opinión tienes sobre esto. Bueno, yo creo que efectivamente estamos en un ciclo contrario al que comentábamos en el libro La madre de todas las batallas, The Energy World is Flat. Explicábamos un proceso de desinflación en materias primas que duró desde el año 2011 hasta el 2019 y ahora estamos en un periodo de inflación en materias primas, no solamente en materias primas, sino en general, por esa acumulación de estímulos monetarios que se van, obviamente, más cantidad de dinero a unos bienes más relativamente escasos. Entonces, el gran reto aquí es no caer en el error de pensar que el petróleo o el gas natural suben siempre y además que van a tener siempre el mismo comportamiento. ¿Qué es lo que estamos viendo? Yo creo que lo primero, ¿no?, es bien evidente. El pico de las materias primas más o menos se alcanza en marzo de 2022. En marzo de 2022 todavía tienes el empuje inflacionario más unas estimaciones de crecimiento muy fuertes para el mundo, lideradas por China, Estados Unidos, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que desde marzo vemos enormes rebajas de las estimaciones de crecimiento, por lo tanto la demanda de petróleo se revisa a la baja. Pero lo que es interesante, en línea con lo que tú comentas, es que el desplome que debería haberse dado en un entorno de normalización monetaria en las materias primas ante semejante revisión a la baja de las estimaciones de crecimiento y de demanda, lleva a las materias primas a rebotar básicamente en un soporte muy superior a los niveles a los que estaban en principio de año o el año pasado, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde está la clave. Es decir, no empezar el petróleo se va a ir a 150, a 160 o a 170, el precio del petróleo, para que hagamos una idea, para llegar a los niveles a los que llegó en el año 2008 en términos reales. En el año 2008, acordaos que llegó a alrededor de $130 el barril. En términos reales tendría que estar hoy a niveles de 190, $200 el barril para llegar a ese nivel. Estamos muy lejos, por lo tanto. Entonces, la probabilidad de que el petróleo tenga unos picos de volatilidad muy fuertes es enorme, es enorme. Y yo creo que invertir en energía hay que hacerlo, pero claro, yo creo que mucha gente que está invirtiendo en energía está diciendo, bueno, pero ¿por qué estoy invirtiendo en energía? Y sin embargo, muchas de las empresas energéticas pues están corrigiendo muy rápidamente. Claro, las empresas mejor expuestas al ciclo energético ahora son probablemente las empresas de servicios, ¿no? Y sobre todo las líderes, que están fundamentalmente en Estados Unidos, y las empresas más expuestas a la parte de exploración y producción más que refino y marketing. Es decir, menos las empresas integradas, que siempre son muy malas en general para jugar el precio del petróleo, los que me hayáis leído, y mucho más las empresas, digamos, más de servicios y de explotación y producción, ¿verdad? Che, querías comentar alguna pregunta, ¿verdad? Para Daniel.
Sí, Daniel, buenas tardes. Te quería hacer la pregunta del millón. La pregunta simple, pero muy complicada de contestar, entiendo. Estamos en una situación en que los tipos de interés los van a subir, parece ser sí o sí, pero ¿tú eres partidario de una vez colorado o de ciento amarillo? Quiero decirte, este progresivo incremento esperando que la inflación dé de sí por sí sola o hacer un estilo Volcker y hacerlo cuanto antes para que el daño que se genere sea menor. Porque si esperamos mucho, podemos hacer más daño todavía a la economía. Es una excelente pregunta. Hay tres escuelas de pensamiento, ¿no?, sobre este tipo de ideas. La primera es la keynesiana, que es lo que estamos viviendo, que sea todo muy gradual, no vaya a ser que haya problemas y que luego genera muchos más incentivos perversos. Hay otra escuela que me parece interesante, que es el fisherianismo, ¿verdad? Por Irving Fisher, que lo que hacen es decir, ojo, lo que hace falta es subir los tipos de interés de verdad, porque entonces es cuando se genera la verdadera reacción positiva de los mercados y de los inversores y de los consumidores en ahora de como tú has dicho, me parece que el concepto de ponerte rojo una vez más que ciento amarillo funciona bastante mejor. Y luego está la posición de la escuela austríaca, que es que no se deberían tocar los tipos de interés ni para arriba, ni para abajo, ni para el medio. Los tipos de interés deberían fijarlos, los debería fijar el mercado. Por lo tanto, en la situación actual, es absolutamente clave que los bancos centrales hagan tres cosas, en mi opinión. La primera, dado que no van a hacer lo que diría la escuela austríaca, ni lo que va a hacer, ni lo que dirían los seguidores de Irving Fisher, lo que deberían desde luego hacer es evitar el incentivo perverso que genera históricamente el concepto que tú has dicho de ciento amarillo, que es, no lo van a hacer, ¿verdad? No se van a atrever porque los estados están tan endeudados y el nivel de deuda de los mercados es tan alto y la reacción de las bolsas va a ser tan agresiva que no se van a atrever. Y por lo tanto, el incentivo perverso ante eso es lo que se ha hecho durante una década, lo que vosotros seguro que lo habéis comentado, que es que la gente dice más, ¿no? O sea, tomo más riesgo, compro buy the dip, compro las correcciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los bancos centrales tienen que dar un mensaje contundente de que de verdad les importa la inflación. Y segundo, lo que nunca deberían hacer es lo que hizo la Reserva Federal en el año 2018, que es, ante una oportunidad histórica para subir los tipos de interés sin que tuviese un impacto en la economía real, una corrección de nada en los mercados financieros, en la bolsa, en particular, les llevó a cambiar radicalmente a 180 grados su política. Y esa pérdida de oportunidad estamos arrastrándola todavía y se han creado muchos desequilibrios en la economía. Por lo tanto, en mi opinión, deberían subir los tipos en menos tiempo, más, es decir, más subidas, no de 50 puntos básicos o 25, sino de 75 puntos básicos, menos veces, ¿de acuerdo? Yo por lo que tú has comentado, yo veo una analogía muy grande con respecto al tipo de interés y la deuda pública. Es decir, lo que tú acabas de comentar de que hubo un momento en que hubo una oportunidad de subirlo y no se subió, con la deuda pública pasa un poco lo mismo, ¿no? Cuando hay oportunidades de reducir la deuda pública, nunca se reduce todo lo suficiente. Y entonces es como que vamos haciendo máximos cada vez mayores, ¿no? Claro. O sea, bajando menos y subiendo más, bajando menos y subiendo más. Y nos encontramos con una deuda pública con respecto a la crisis anterior del 2008 disparada, pero en la misma situación. Es un poco lo que ha pasado con los tipos de interés, que teóricamente no debería pasar porque lo hemos hecho independiente, pero al final resulta que no son tan independientes los bancos centrales. Ahí está la cosa. Ese es el problema. El problema es que en la teoría de Taylor o en la teoría de la independencia de los bancos centrales, no existiría esta dicotomía que estamos ahora mismo, este problema que estamos
comentando. ¿Por qué? Porque con la inflación al 8 y pico % en Estados Unidos, es que no tendría que haber ningún tipo de debate de si 25 o 50 puntos básicos. O sea, no existiría el hecho de que nosotros, todos los que estamos viendo esta charla, vamos a estar esta noche escuchando a ver cuántas veces se dice la palabra recesión en la Reserva Federal, cuántas veces se dice la palabra inflación o esto para deducir si se va a hacer o no se va a hacer lo otro. Sería automático. Claro, el haber sido tan discrecional en las subidas y bajadas de tipos y la expansión cuantitativa, que era un programa excepcional que se ha mantenido como ya la norma, ha llevado a que los estados se nieguen a reducir el déficit. En Estados Unidos, la administración Biden ha presentado un presupuesto que, si te crees los ingresos, yo no creo que se los crea ni ellos, que si te crees los ingresos, reducirá el déficit a $2 billones a final de la década. Es decir, estamos hablando de estados que se niegan a reducir el déficit. Por eso, como tú bien dices, ¿qué es lo que pasa? Que esos estados, en época de crecimiento, no reducen la deuda porque, entre comillas, reducen el déficit, que es reducir el ritmo de aumento de la deuda, no reducir la deuda. Y, a la vez, en épocas de crisis dicen, no, es que hay que gastar, ¿no? Entonces, claro, se convierte efectivamente en un incentivo perverso y, claro, por eso los mercados reaccionan como hablábamos antes. Claro, están viendo que el gobierno de España, el gobierno de Italia, el gobierno de Francia se niegan a reducir su aumento de endeudamiento, ven el nivel de endeudamiento y la realidad de solvencia de esos países y dicen, el Banco Central Europeo no va a subir 5 veces los tipos de interés. Claro, porque se une el problema que tú dices, falta de independencia de los bancos centrales, más el problema de discrecionalidad en las medidas monetarias, más el incentivo perverso de, mientras los tipos de interés reales sean negativos, a endeudarse que el dinero es gratis. Daniel, volviendo a tu libro, hacías un alegato a él, a los gestores, de cómo tienen una labor de dar rentabilidad, de obtener rentabilidad para sus partícipes con los distintos instrumentos, renta variable, renta fija, incluso has nombrado criptomonedas, que después te preguntaremos por ello. ¿Cómo ves tú algo que dentro de la comunidad inversora y en Locos de Wall Street lo hemos comentado muchas veces, de la situación actual de la indexación? Porque, claro, los gestores, al final, hay una política, hay un movimiento que piensa, y lo hemos discutido mucho, que la fórmula mejor para un inversor particular es la indexación, mientras que otra defiende el alfa que puedan obtener gestores con los distintos instrumentos, renta variable, renta fija y demás. Bien. Precisamente entiendo que tú en tu libro hablarás algo de esa búsqueda de rentabilidad de los gestores versus la indexación. No sé cuál es tu postura en ese eterno debate. Bueno, como los que me seguís sabéis, yo empecé en gestión en Citadel, en Chicago, y luego estuve en Ecofin y luego en PIMCO, ¿no? Y claro, una de las cosas que te das cuenta cuando estás en el mercado financiero es que dices, hombre, pues la indexación parece relativamente cómodo, pero ¿qué valor añadido está aportando ese gestor? ¿Cuál es tu valor? ¿No? ¿Sabes? Yo digo, si yo soy un ETF andante, pues con todos mis respetos al que quiera hacerlo, pues el problema que tienes es que estás diluyendo tu valor y sobre todo, ¿por qué? Yo lo que veo, mi opinión, es que hay los gestores en general que tienen las ideas claras y que son buenos y les gusta y entienden, oye, pues ¿por qué tienes que indexarte? No pasa nada por indexarte, pero creo que se pierde mucho talento en ese supuesto confort de esconderte detrás de un índice. Ahora, también entiendo que en periodos de represión financiera en las que el mercado y los inversores y los clientes de muchos de estos gestores
lo que básicamente ven es que sube mucho la bolsa y yo quiero que suba mi cartera exactamente lo mismo que la bolsa. Lo que le está diciendo al gestor es, por favor, indéxese. Bueno, entonces obviamente, oye, estamos aquí para defender lo que quieren los clientes. Pero claro, eso también tiene un efecto, digamos, negativo, que es que cuando las cosas no van exactamente como la gente percibe, pues un fondo 100% indexado o un fondo que sea la réplica de un índice, lo que termina pasando es que pues no te está ofreciendo ningún tipo de protección con respecto a entornos más complicados. Yo sobre todo lo que veo es que a mí me parece que hay una maravillosa capacidad de análisis en todos lados. O sea, yo es que desde gente que escribe en Twitter a gente que escribe en blogs y tal y que cual, yo veo gente, un talento ahí fuera y unas ideas tan buenas que digo, ¿por qué esta gente tiene que estar con un corsé de una indexación, ¿no? Yo entiendo que es muchísimo más arriesgado y muchísimo más estresante trabajar en desindexado y en buscando puramente alfa. Lo entiendo totalmente porque lo viví y feliz y oye, no pasa absolutamente nada. Pero yo creo que la gente debería poner a trabajar su talento, ¿no? Y sobre todo ahora, porque claro, ahora en el entorno en el que nos enfrentamos, piensa lo siguiente, cuando tú te indexas, tu exposición a los grandes pesos de los índices es brutal. Pero claro, el alfa que tú generas en una empresa que sea un enorme componente de un índice es muy bajo, porque ¿qué vas a saber tú de, yo qué sé, Deutsche Telekom o de, no sé, o de Santander, que no sepa todo el mundo, ¿no? Entonces, pero el otro problema que tienes es que con esos, cuando estamos en un periodo de riesgo de estanflación, los valores que peor lo hacen a medio plazo son los valores de renta de posición, que son justamente en la inmensa mayoría de las bolsas del mundo los que más pesan en los índices. Es decir, los grandes conglomerados que tienen que no se pueden escapar de un país y que cuando viene el Estado y dice un windfall profit tax o lo que sea, pues les crujen, ¿no? Entonces, hombre, pues a mí me parece que el enorme talento que hay ahí fuera, que cada vez es mayor y que cada vez tiene más capacidad de buscar oportunidades, hay que ponerlo a trabajar. Esa es mi opinión. Muy bien, y en tu subtítulo, Daniel, nos dices que en el libro van a tratar tus experiencias con los mejores inversores del mundo. ¿Quién considerarías el inversor con el que más has aprendido o que más admiras? Yo con el que más he aprendido ha sido con Ken Griffin. Vamos, no con el que más he aprendido. O sea, un bootcamp de aprendizaje, porque además aprender jugándote todos los días. Ken Griffin, el dueño de Citadel, o sea, yo si le pudiese recomendar a alguien, si tuviese la oportunidad, obviamente, y le contratasen de trabajar allí, lo que se aprende en tan poco tiempo, eso sí, sufriendo lo que no tiene ni nombre. Es como una película estas de marines, pero de la inversión, pero se aprende muchísimo. Y lo que aprendí, y muchas de las cosas que vienen en el libro, la verdad, las aprendí porque fue eran constantemente como bofetadas de realidad, ¿no? De todas las cosas que yo había incorporado digamos, del mainstream, de lo que se explica en manuales, de lo que se dice en la prensa tradicional, etcétera, etcétera. El aprender de esa manera, la verdad, y estaré agradecido toda mi vida a esa increíble experiencia que me permitió además tener además un enorme éxito en el sentido de personal, ¿no? Pero para mí, y hay una de las personas que cito en el libro, Sunil Jagwani, que
que ha demostrado ser una auténtica estrella, un auténtico monstruo de la generación de valor, ¿no? De esa gente se aprende siempre. Otra persona, obviamente, que fue una auténtica maravilla trabajar con ellos dos, Bernard Lambilliot en Ecofin y Bill Gross, Mohamed El-Erian, Virginie Maisonneuve, Andrew Bowles en PIMCO, una gente espectacular. Pero en general, yo lo que he tenido la enorme suerte, y en Tresis estoy trabajando con gestores estupendos como Jacobo Blanquer, lo que te das cuenta es, primero, de estar rodeado de gente, que todo el mundo es mejor que tú, es lo mejor que puedes hacer. Y lo segundo es que es el nivel de humildad constante que tienen los mejores inversores en cuanto a reconocer sus errores, aprender de sus errores, que es una de las claves que explico en el libro, ¿no? Y para aquellos que se estén iniciando en el mundo de la inversión, que nosotros muchas veces recomendamos pues, los típicos libros, los clásicos, ¿no? Para aprender, y es verdad que una vez pues estás en el mundo de la inversión desde dentro, la realidad te pega bofetones por todos lados. ¿Qué le dirías a ese inversor, ¿no? Para que se continuara formando, pero desde un punto de vista un poco más outsider, ¿no? Un poco las experiencias que tú has adquirido como gestor y que otros inversores como Griffin pues te han enseñado a base de eso, de bofetones. De bofetones, claro. ¿Y por qué? Decía Chris Rock, el comediante, que no se pueden hacer diamantes abrazando y suavemente a piedras de carbón, a rocas de carbón. Hay que apretar. Y así es como aprende todo el mundo. El error que comete mucha gente, que cometemos todos de hecho, es pensar, que has aprendido todo y todos los días te llevas una sorpresa y aprendes algo nuevo. B, el pensar que los buenos nunca se equivocan. Y son dos errores tan grandes que llevan a mucha gente a sentir que su enorme talento, pues probablemente pues no sea tanto. Porque claro, si dicen, hombre, pues yo he hecho todo mi trabajo, he analizado bien una empresa, he comprado esa empresa a una valoración que me parecía atractiva y me ha hecho un profit warning de 3 pares de narices y me he llevado una piña de enorme, ojo, es que no tengo ni idea. No, si eso le ha pasado a muchísima gente, lo que tienes que hacer es aprender y continuar. Y ese bagaje de aprender de las piedras en el camino y de los errores es el éxito. El éxito no existe sin fracasos importantes, por supuesto, y aprender de ellos, claro, no fracasos importantes y repetirlos una y otra vez, ¿verdad? Sino aprender de ellos. Entonces, yo lo que le diría a todos los que nos están viendo es mucho cuidado con la gente que te está diciendo que nunca se equivoca, porque eso es falso. Segundo, nunca pienses que tú eres malo porque te hayas equivocado, sino que cuál es la razón por la que te has equivocado, no pasa nada, y tira para adelante. Y tercero, jamás te escondas detrás de un equipo o de un grupo de personas para justificar una rentabilidad pobre o una rentabilidad alta, tampoco. O sea, tu nombre, con nombres y apellidos en los éxitos y en los fracasos. Y cada vez que lo pienses, digas, oye, venga, vamos para adelante. Y así es como se hacen los grandes inversores, y los hay estupendos, y los hay estupendos en España, pero das una patada en el suelo y salen inversores gigantes, absolutamente, con muchísimo talento. Y ojalá en España hubiese más cultura de trabajar esos inversores en fondos en donde tu nombre está ligado a tu rentabilidad, como pasa pues en Green Arrow, o en Millennium, o en Citadel, o en tantísimos otros hedge funds, que el poder tener un track record portátil es absolutamente clave para crecer, ¿no? Como todo en esta vida, yo creo, ¿no? Pues Daniel, ha empezado comentando la situación para la inversión tan complicada que tenemos ahora mismo, ¿no? Un poco, lógicamente,
paralelo a la situación económica y a los tipos de interés. Estamos en una situación de tipos de interés reales negativos del orden del 7, 8 y veremos, ¿no? Y veremos. Sí. Estamos en una renta variable a la que nos hemos acostumbrado a múltiplos el doble de la media histórica. Y lo justificamos. Y verás todos los días justificando prácticamente el doble de múltiplo cuando claro, porque hacemos unas cuentas, ¿no? Dentro de 2 años con el crecimiento, con no sé cuánto, y encima además, como es muy bueno, entonces lo valoro más, en fin, y ya nos hemos acostumbrado a eso. Y después hay verdades absolutas que yo desde mi punto de vista, lo que no hay en la inversión, y que muchas veces se utilizan y dan mucho miedo, sobre todo para la gente que está empezando, ¿no? Y a la que nosotros nos estamos dirigiendo, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es, bueno, pues que hay que endeudarse al 1% porque la inflación está al 10%. ¿No? Claro. O otra es que hay que estar invertido al 100%. Y ojo, porque si tú tienes una alternativa, las dos son verdad. Claro. Pero si no la tienes, vas a hacer un pan, ¿no? Entonces, efectivamente, esa verdad absoluta me da mucho miedo, sobre todo por lo que se transmite, ¿no? A la gente que está empezando. Porque estamos en una situación, como tú bien decías al principio, muy, muy complicada. Completamente de acuerdo. Mira, esa idea de las verdades absolutas es como eso. Los tipos están al 1%, ponte a comprar casas. No, hombre, ¿no? ¿Sabes? Los tipos están al 1%. Ojo, que una hipoteca de $500,000 al 1 y pico % te sube. Esta mañana he tenido esta conversación con una persona que me ha dicho, ¿cómo? ¿Que los tipos pueden subir al 2%? Pues yo me arruino, ¿no? ¿Sabes? Digo, ¿y usted de verdad no se cree que los tipos van a subir al 2% con la inflación al 8%? ¿No? Y que esa vivienda que te acabas de comprar puede bajar. Y esa, claro, es para los ciudadanos es muy difícil entender que hay una conexión directa entre tipo de interés, condiciones de crédito y precio de los activos. Entonces, claro, ¿cómo no van a estar las acciones del Nasdaq a 50, 60, 70 veces PER cuando el bono a 10 años de Alemania está a negativo a 30 años? Claro, o sea, ahí está tan cara la renta fija en la parte que se supone que es más segura, que vamos cada vez tomando más riesgo y aceptando valoraciones más exigentes a cambio de rentabilidad más baja o por lo menos de una rentabilidad más volátil, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que no existen esas verdades, digamos, que son generales para todos, ¿no? O sea, hay gente que que puede tomar un poco de deuda, oye, pues adelante, que lo puedan hacer, y otra que no debería hacerlo, y de hecho, has dicho tú una cosa muy importante, los inversores cuando empiezan son precisamente los que menos deben entrar en esos límites que tú acabas de comentar, ¿no? El de apalancarse masivamente, porque las cantidades que pueden perder son brutales y nos olvidamos de los margin calls, etcétera, pero que claro que no hay esas verdades absolutas y por supuesto las valoraciones a las que nosotros estamos dispuestos a invertir tienen que estar ajustadas a nuestro perfil de volatilidad y a nuestro perfil de capacidad de riesgo. Escuchaba el otro día a una persona decir, a mí me da igual si Amazon cae un 20% porque yo quiero cosas que crezcan mucho, vendan mucho y tengan mucho. Bueno, pues lo puedo aceptar, pero es una persona que tiene volatilidad, riesgo y valoración imbuidas dentro de su decisión. Ese no debe ser el caso de la gente que empieza. La gente que empieza lo que debe de hacer es ir poco a poco generando un patrimonio que le permita estar confiado para seguir invirtiendo y que no se encuentre en una posición en la que su patrimonio desciende a medida que invierte más, ¿no? Daniel, en la sinopsis de tu libro dices literal que sostiene que no existe la fórmula del éxito en la inversión,
pero sí del trabajo. Y además dice que es muy importante que todo inversor tenga atención al detalle y aplicar un pensamiento crítico. Te vuelvo a plantear una cuestión que muchas veces en Locos de Wall Street hay posturas contrapuestas en muchos invitados que incluso traemos, que es que hay gestores que simplemente se centran en la empresa a la hora de seleccionarla, en la micro, mientras que otros gestores lo hacen al revés, es decir, empiezan estudiando la macroeconomía, por ejemplo, Edgar lo hace así, y en función de lo que nos diga esa variable, la macroeconomía, ya va apuntando un poco la selección. Tu experiencia de inversores que has comentado, que vas a hablar en el libro, de relación que has tenido con ellos, dentro de esas dos vertientes, ¿cuál te encaja a ti más, a Daniel Lacalle? Yo creo que en realidad no, es que no deberían ser excluyentes, pero desde luego es súper peligroso decir, esto lo hemos escuchado en alguna ocasión, yo solo me preocupo por los fundamentales, pero si no hay nada más, pero si no hay nada más fundamental que la política monetaria, ¿qué hay más fundamental que lo que informa el coste de capital al que estás descontando los flujos de caja de una empresa? Segundo, la micro, ojo, en cualquier valor, sobre todo con cierta capitalización, aproximadamente el 70-80% de lo que estás comprando es terminal value. Los que nos estáis viendo, valor terminal es lo que queda muy por detrás de tu capacidad de analizar los beneficios empresariales. O sea, yo he sido analista, fui analista 1 año y medio. Pero yo he sido analista, claro, tú haces un modelo. ¿Qué capacidad tienes tú de analizar los beneficios empresariales de Exxon a 20 años? 0. Entonces tú tienes un periodo de análisis de 4 años y a partir de 4 años le pones pues unas estimaciones más o menos, tal cual, bien, pero eso es lo que estás comprando terminal value, ¿no? Y si tú haces el análisis en la inmensa mayoría de las acciones que compras, nosotros, por ejemplo, en Citadel teníamos un programa, se llamaba, y también lo tenemos en Tresis y lo tuvimos en PIMCO, que se llama Barra, en el que tú pones un valor y te dice cuánto de lo que compras es exposición a los tipos de interés, exposición al petróleo, exposición a la prima de riesgo del país en donde está la sede de la empresa. Ojo, muy importante esto, incluso en empresas que venden el 90% de sus, o el 100% de lo que venden fuera de su país, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y resulta que la parte que, digamos, es de Daniel Lacalle, la parte que es del gestor, la parte que es del análisis profundo de la micro, pues en los valores con mayor volatilidad idiosincrática, que le llamábamos, pues a lo mejor es el 40%. Es decir, que tienes que analizar la macro sí o sí. Porque además, claro, imagínate, pues tú dices, bueno, a mí no me importa la macro, así como vas a valorar un banco, cómo vas a valorar una empresa automovilística. ¿De verdad me estás diciendo que vas a valorar una empresa automovilística sin saber cuál es la macro, sin saber cuáles son los tipos de interés a los que la gente va a comprar el coche, sin saber cuáles son los niveles de capacidad de endeudamiento de las familias que son los que compran automóviles? O sea, que habrá alguna empresa en la que la micro sea a lo mejor el 60% de lo que tú estás comprando. Pero, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Yo tengo buenos amigos en un fondo de inversión que es muy polémico ahora, que se dedica a comprar empresas tecnológicas muy nacientes, ¿no? Entonces ellos se dedican a analizar solamente la micro, ¿verdad? Pues si tú pones en ese fondo los valores que tiene en un programa de análisis de cuál es su exposición a factores de riesgo externos, el que menos tiene exposición a eso es aproximadamente, el que tiene menos exposición es aproximadamente del 50%. No sé si ha habido un momento que se ha cortado esto. No. Ah, vale, porque me ha dado la sensación. No, lo que te quería decir es que incluso en valores, startups tecnológicas que tienen no sé qué, un tal, resulta que aproximadamente el 50% de lo que estás comprando es exposición a los intereses y exposición monetaria. Por eso,
Cathie Wood, que es una maravillosa inversora, está sufriendo tantísimo en un periodo de subida de tipos de interés y un periodo de reducción del balance de los bancos centrales, porque el 60% del valor que estás comprando de muchas de las empresas que tienen en su cartera está expuesto fundamentalmente a esos dos factores, ¿no? Edgar, tenías tú una pregunta precisamente sobre hedge fund, ¿no? Sí, yo volviendo un poco a lo que decía antes Daniel, sobre que en España hay mucho talento, bueno, en el mundo en general hay mucho talento de inversores y que tendrían que poner su nombre para jugarse la reputación y que le dejaran actuar. Pero pasa una cosa en España y en Europa en general, y es que la estructura de hedge fund, que es muy común en Estados Unidos, aquí no es nada común. De hecho, las legislaciones y las normativas y el pozo de ahorro, ¿no? No es fácil levantar un hedge fund. Yo mismo tengo la intención de abrir un hedge fund el año que viene, pero he tenido que empezar con un mutual fund, que ya sabemos que las restricciones para el gestor en un fondo de inversión normal, pues muchas veces te impiden generar ese alfa para lo que te pagan tus clientes, ¿no? Y me gustaría saber tu opinión sobre esto, ¿no? La diferencia que hay en el mundo anglosajón y europeo con respecto a los hedge funds. Tienes toda la razón. Por eso, cuando yo, ya mayorcito, dije que me apetecía o que quería hacer un cambio, entrar en el mundo de la inversión, primero me voy a un banco de inversión, me hacen una oferta en Londres y después, cuando me hacen una oferta de un fondo de inversión, es en Estados Unidos. Sí, es verdad, sí. Pero lo que es verdad es que también mucha de esa gente que está en España y que todo eso, y bueno, pues sí, efectivamente, pues si quieres triunfar en Hollywood, te tienes que ir a Hollywood, ¿no? Si quieres trabajar en el mundo de los hedge funds, efectivamente, podrás, a lo mejor sufriendo mucho, conseguirlo en España, es prácticamente imposible, tienes que hacerlo fuera. Y tienes que hacerlo fuera, y no es fácil, claro que no es fácil, si fácil no es nada, claro que no es fácil, no vamos aquí a como si fuese esto como si llegases allí y de repente te contratase Freddy, Easy Engelander, pues no, ¿sabes? Tienes que buscar muchas, y además tienes que dar 2 pasos para atrás para ir a 2 pasos hacia adelante. Es muy complicado. También lo entiendo que hay muchísima gente que dice yo no quiero trabajar en eso ni muerto. O sea, el día que yo entré en Citadel salían por la puerta, creo que eran 12 personas con sus cajas despedidos, ¿no? Ya mucha gente dice yo no quiero trabajar en ese entorno. Perfectamente legítimo. Pero vamos, efectivamente, si quieres, se puede. Ahora mismo hay una enorme demanda, también hay una enorme oferta pues ya te digo, desde Millennium hasta cualquiera de los Caxton, UBS Asset Management, muchos de los... Claro, lo que pasa es que es verdad que mucha gente le dicen, bueno, tienes que trabajar market neutral, beta neutral. Y dicen, una porra, no quiero. Bueno, lo entiendo. Claro, también lo entiendo, ¿eh? Si fácil no es. A ver, fácil no es. Ahora, en 2 años, vamos, yo tengo... algunos salen en el libro, en 2, 3 años haces tu vida y tu carrera y aprendes más que nunca y haces tu patrimonio. Si lo consigues. Daniel, me refería más bien al gestor que quiere montarse el fondo por su cuenta, ¿no? Nada, eso olvídalo. Claro. En Europa un hedge fund es nada. Sí, perdón. muy difícil. Sí. Muy difícil, ¿no? Y además hay otro problema, claro. Hay otro problema que es la estructura de los clientes, ¿no? O sea, yo me he dado cuenta aquí en España y en Europa en general que el universo de los clientes pues es una persona que es muy conservadora, muy patrimonialista, de una cierta edad probablemente, y por lo tanto, pues con otro perfil, ¿no? Que no quiere, por eso tiene mucho más éxito un fondo, un mutual fund y mucho más éxito un fondo por el perfil de los clientes. Claro, en Estados Unidos, es que yo recuerdo cuando, tuve cierta oportunidad de conocer a algunos de los clientes que
tenían algunos de los fondos en los que yo he trabajado y claro, pues dices, joder, te aparece de repente un dentista que es vecino de Oprah Winfrey, pues dices, hombre, muchos dentistas en Europa no hay que puedan ser vecinos de Oprah Winfrey, ¿no? Eso es, la estructura del ahorro en Europa es distinto, ¿no? Y los perfiles de riesgo son distintos. Totalmente. Daniel, hay muchas preguntas muy interesantes de nuestros oyentes. Nos gusta terminar los programas con preguntas que nos hacen en directo y que vamos seleccionando. Tenemos pactado con Daniel, por motivos de su apretada agenda, estar 1 hora con él. Así que, si te parece, vamos a empezar con preguntas de los espectadores. Pero antes yo te quería hacer una pequeña píldora, que es que has comentado al principio, dentro de los activos que tienen que tener los gestores, que también comentas en tu libro las criptomonedas. No sé si nos podrías dar una pincelada qué piensas, porque es otro, digamos, activo que genera polémica porque hay gestores que no los consideran y como ejemplo hemos tenido a Warren Buffett muchas veces, pero sin ir más lejos este mismo sábado en la conferencia de BRK. ¿Cuál es la opinión de Daniel Lacalle sobre criptomonedas? La mía es que tener un porcentaje de criptomonedas es importante, un porcentaje que no vaya a tener un impacto brutal sobre tu patrimonio y conociendo la volatilidad del riesgo, hay que tener una parte. Y hay que tener una parte porque el entorno monetario está cambiando y está cambiando a toda velocidad y como en todo, pues hay que generar una cierta experiencia en ese mundo descentralizado. Yo entiendo perfectamente la razón por la que Charlie Munger o Warren Buffett no quieren tener y están en contra de las criptomonedas. ¿Cómo no lo voy a entender? Si Berkshire Hathaway es el mayor beneficiario o uno de los mayores beneficiarios de la moneda fiduciaria que es el dólar, claro, no quiere, lo entiendo perfectamente. Y entiendo perfectamente además que es otro estilo de inversión. Ellos prefieren invertir en activos reales, maravilloso. O sea, no es una crítica. Yo creo que, pero yo sí creo que igual que hay que mirar oportunidades en tecnología disruptiva, no hay tecnología más disruptiva que la descentralización del sistema monetario, que yo creo que es imparable, ¿no? Pues me ha encantado tu respuesta, Daniel. Pues empezamos con oyentes. Le damos las gracias a Alberto Rubio, que nos ha hecho una contribución. Y más que una pregunta, hace una reflexión que no sé qué opinas, Daniel, pero educación financiera y ahorro, tendencias contrarias en estos tiempos. Y yo apostillaría máxime en España, que parece que la educación financiera está un poco lastrada, ¿no? La educación financiera no es que esté lastrada, es que además está demonizada porque, de hecho, el primer capítulo del libro habla sobre lo que Alberto Rubio se llama, está comentando, que es esa tendencia aterradora que se le está introduciendo en la mente al ciudadano medio, que es, uno, que ahorrar es malo, ¿no? Dos, que saber sobre finanzas y sobre economía pues es innecesario, ¿no? Y claro, luego pasa lo que pasa, ¿eh? Luego pasa que te venden bonos al 8% de una bodega en quiebra y consideras que es una buena oportunidad, o no sé qué, de un bosque o trozos de un bosque como inversión a largo plazo, ¿no? O sea, yo creo que es absolutamente clave y eso, y me gusta el concepto ese de tendencia contraria, sí, pero hay que defenderla. Muy bien. Alfonso nos dice, ¿qué le parece al señor Daniel Lacalle la inversión por dividendos? Bueno, hay una cosa en todo esto que estamos comentando, que es los estilos de inversión como, digamos, como si fuesen, ¿sabes? Los metaleros, ¿no? Somos de 2 o 3 grupos, ¿no? Los de Iron Maiden contra los de Judas Priest, ¿no? Bueno, pues no, ni una cosa ni otra. Primero, inversión por dividendos, obviamente, si una empresa está pagando dividendos, significa, suele ser, y lo está haciendo porque tiene caja excedentaria, porque tiene mayores
beneficios y porque tiene un sólido balance, es una empresa que merece la pena invertir, y esas empresas suelen hacerlo mejor a medio y largo plazo que las que no pagan dividendos. Pero ojo, porque hay mucha trampa con el tema de los dividendos. Y los inversores en el IBEX son, y hay un capítulo en mi libro sobre el IBEX, son los primeros damnificados de la salvajada de tiene un alto dividendo. Porque puede tener, una alta rentabilidad por dividendo se tiene porque la acción es una basura o porque se paga un alto dividendo. La rentabilidad por dividendo es el precio de la acción y el dividendo. 2, una alta rentabilidad por dividendo no tiene por qué significar que van a pagar ese dividendo, ni mucho menos que se lo puedan permitir. Y 3, hay muchas empresas y mira, hablábamos antes de errores. El mayor error que yo he cometido como inversor fue con una empresa noruega que pagaba un brutal dividendo, además de tener un crecimiento espectacular. Claro, y ese dividendo no se lo podía permitir bueno, creo que estuvo al borde de la quiebra, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con pensar que una empresa, porque pague dividendo, en sí misma es buena. Puede haber muchas, y de hecho en Europa muchísimas, que pagan el dividendo. 1, endeudándose. 2, con una caja que no es suficiente comparado con la rentabilidad que generan sobre el capital empleado. Y 3, ojo, mucho cuidado, seguro que Alfonso no lo hace, con esas empresas que te pagan el dividendo en acciones que no cancelan. Que eso significa invitarte a cenar con tu propia cartera. Entonces, esas ni tocarlas. Chipping Troll hace otra pregunta de otro instrumento que cuando Daniel has comentado al principio del libro los instrumentos financieros que usan los gestores, no sé si lo has enumerado, que son las opciones financieras. Volvemos a Warren Buffett. Warren Buffett, su frase célebre de que son los derivados armas de destrucción masiva. No sé, Daniel, si tú ahí coincides con Warren Buffett, ¿no? ¿Qué opinión te dan el uso de opciones y derivados de tu experiencia con gestores? No sé si incluso en tu libro entiendo que lógicamente saldrán a colación, ¿no? Nosotros utilizamos muy pocos derivados. No tengo nada en contra de utilizar los derivados, pero es verdad que la frase que decía Warren Buffett de que los derivados son armas de destrucción masiva es porque dan una sensación de una seguridad que no tienen y da una sensación de una falta de riesgo que no tienen, ¿no? Es decir, disfrazan el riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, pues yo siempre he preferido las estrategias plain vanilla, ¿no? Sobre todo porque cuando yo empecé, como te digo, en el bootcamp de la inversión en Citadel, ¿no? Entonces, claro, yo he visto mucha gente que por derivados se ha encontrado con que el capital que tiene para invertir se le ha diezmado, que entran en los anglicismos, se le ha diezmado en muy poco tiempo. Entonces yo prefiero las estrategias, particularmente plain vanilla. ¿Significa eso que no se puedan buscar opciones de generar un poquito más de alfa vía derivados? Eso no lo quita nadie. Mi compañero Jacobo Blanquer, lo hace y lo hace muy bien. O sea que, pero vuelvo al tema. Los instrumentos, igual que este bolígrafo, son instrumentos. Y lo que hay que hacer es utilizarlos de la manera en la que uno esté cómodo. Yo puedo utilizar este bolígrafo para escribir o puedo utilizar este bolígrafo para tirarlo contra la cámara y se fue al carajo nuestra charla, ¿no? El instrumento no es el problema es la gestión, ¿no? Entonces, inversión por dividendo, sí, pero ojo con el tema de los dividendos pagados con acciones o los dividendos pagados con empeoramiento del balance. Hay otra pregunta, Daniel, de UUP. Igual que comentabas que en tu libro hay una sección dedicada solamente al IBEX, no sabemos si en tu libro, porque hay una cosa que debemos decir a los espectadores, que el libro de Daniel va a salir en breve a la venta, es decir, todavía no hemos tenido la suerte de leerlo. Entonces, te preguntamos, Daniel, si va a haber una parte dedicada precisamente a esto que pregunta UUP. ¿Inversiones en China, sí o no? ¿Los mercados emergentes dentro de una cartera o son la eterna promesa?
Y hay una parte sobre mercados emergentes en la que explico que el gran problema de los mercados emergentes es que nunca emergen, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que cuando uno compra mercados emergentes, ¿por qué los compra? Porque tienen mucho crecimiento, ¿vale? Ah, estupendo. ¿Y quién no sabe eso? Ah, gracias. Es decir, está ya en las valoraciones, aunque nos parezca que las valoraciones son baratas. Es decir, China parece ópticamente barata, pero no es porque no esté incorporado en las valoraciones del Hang Seng o del Shanghai Index ese crecimiento del 6 o del 5% de la economía anual, sino porque lo que está incluido en esas valoraciones y la razón por la que tiene múltiplos más bajos es el nivel de destrucción de valor de muchas de esas empresas. Entonces, ¿cuál es el problema para mí de los países emergentes? Primero, la inmensa mayoría de las grandes acciones en las que puedes invertir en países emergentes son empresas estatales. Yo no invierto en empresas estatales. Nunca. Jamás. ¿Por qué? Porque recuerdo un viaje cuando estaba en Pinco con un inversor que decía, las empresas más atractivas del mundo son Gazprom y Petrobras. Vaya dos castañas. Vaya dos castañas intocables, ¿sabes? Entonces, lo que no invierto en empresas estatales. Y lo segundo, con los mercados emergentes, es lo que está pasando en China. Es que es complicado valorar la destrucción de valor y el intervencionismo político. Es decir, ¿cómo valoras tú el hecho en una empresa, el hecho de que si al gobierno o al partido en el gobierno le cae mal el presidente de la empresa, desaparece durante 6 meses? Yo no sé cómo valorarlo, pero sé que la acción, como está cotizando hoy en día, no es barata. Entonces, exposición muy baja. ¿Por qué? La historia nos demuestra que en el S&P 500 tienes, para conseguir la rentabilidad del S&P 500, tienes que tomar 5 veces más riesgo con los mercados emergentes para conseguir la misma rentabilidad. Y que solamente consigues esa rentabilidad en periodos de represión financiera en las que el dólar se desploma. No es el momento. Daniel, la última. Muchas gracias y disculpa a los que se han quedado sin contestar preguntas. Esta de Daniel Castrillejo, que es miembro de nuestra comunidad muy importante. Daniel, ¿crees que hay manera que la gente comprenda que para vivir mejor como sociedad hay que bajar al mínimo el gasto público? Sí, la gente lo entiende. Y una de las razones por las que yo soy relativamente influyente y gente como Juan Rayo y otros lo son, es precisamente porque la gente lo entiende. Lo que pasa es que políticamente es muy difícil de justificar porque hay... pero fíjate una cosa muy curiosa, ¿eh? O sea, en España... Mariano Rajoy ganó las elecciones diciendo que iba a reducir el gasto público masivamente y con mayoría absoluta. Otra cosa es que luego, en fin, luego no lo hizo, ¿vale? Pero ganó las elecciones. Eso quiere decir que la gente lo entiende y la gente lo entiende perfectamente. ¿Y sabes quién lo entiende mejor de todos? Que esto es una sorpresa que me he llevado yo siendo relativamente conocido, los funcionarios públicos. Porque los funcionarios saben que si se dispara el gasto público y se dispara el número de funcionarios, el riesgo lo tiene su puesto de trabajo de aquellos que se han ganado su oposición, etcétera. Por lo tanto, yo creo que sí, pero claro, obviamente es complicado. Perfecto, Daniel. Yo creo que ahí me has dado, porque yo siempre digo, ¿y tú por qué eres liberal si eres funcionario? Digo, es que soy liberal precisamente porque soy funcionario. Y Claro. aparte de lo que tú acabas de decir, también conozco la ineficiencia del Estado. Y la cantidad, y eso, claro, los de Podemos y los otros y tal y que cual, el socialismo y te intenta convencer de que todos los funcionarios son socialistas y por lo tanto, pues los partidos liberales o de centro derecha tienen que tener mucho cuidado con esos funcionarios porque nunca les van a votar. Y es falso, porque la inmensa mayoría de los de los funcionarios de carrera con una que saben lo que es la administración pública y que entienden bien el gasto público, lo que no quieren es que se dispare el gasto público porque saben que lo que está en peligro es su sueldo. El mío no, ¿sabes?
Bueno, pues hemos disfrutado muchísimo de esta entrevista con Daniel. Yo supongo que como todos los espectadores que están viéndonos y como mi compañero Che y Edgar, se nos ha hecho cortísima porque da gusto escuchar a Daniel. Te damos las gracias, Daniel, por haber tenido la deferencia con la comunidad de locos de Wall Street y habernos dado unos retazos de lo que va a ser tu libro. Ya sabéis, Haz crecer tu dinero. El 11 de mayo ya está disponible. Ya podéis reservarlo en Amazon, Casa del Libro, etc., etc. Y bueno, los que no hemos quedado con ganas de más, pues ahí tenemos, Haz crecer tu dinero, ¿no? Para el día 11 ya empezar con él. Daniel, también te agradecemos lo que tú has comentado, es decir, el papel que haces en la sociedad en pos de la educación financiera. Pones un gran grano de arena, nosotros ponemos un grano muy pequeño, pero es verdad que personalidades como Juan Rayo, como tú, hacéis mucho por la educación financiera que falta le hace a este país. Así que, Daniel, lo dicho, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos vosotros. La verdad es que ha sido todo un placer, me lo he pasado genial y seguid invirtiendo y generando riqueza en este país. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues nos despedimos con todos. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Chao.